Antonio, estamos en el subsuelo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para mostrar un reto que seguramente en televisión nunca se vio y que particularmente me llama muchísimo la atención, como tal vez y ojalá les llame la atención a ustedes. Esto es un puerto a escala. Reitero, estamos en el subsuelo de la Facultad de Ingeniería y aquí hay construido un puerto a escala. Paseo Colón e Independencia, aprox. Exactamente. Bien. Ahí estamos. Con un canal que tiene 70 metros. Esto forma parte de lo que es la práctica a escala y para reproducir modelos de la carrera de Ingeniería Naval. Vamos a hablar con Marcos Schiffman. Acércate, Marcos. Gracias por estar. Marcos Antonio es el director de la carrera de Ingeniería Naval. Y aquí lo que tenemos es una reproducción también a escala, hecho aquí en la facultad, de los barcos transatlánticos que llevan y traen contenedores, justamente, por ejemplo, desde el puerto de Dock Sud hasta Europa y viceversa. ¿Y qué es lo que se hace? Es colocarlos para el trabajo, justamente, de los ingenieros sobre este puerto a escala para reproducir los movimientos y efectos justamente de la construcción de cada una de estas naves. Parece increíble, pero así se hace. Le voy a pedir a Joaquín y Sebastián que coloquen aquí el barco en escala, en el puerto, en lo que sería la rada, y luego se trabaja sobre esto. Pero a eso se lo dejo todo a Marcos y ya te dejo en contacto con él, Antonio. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están por ahí? Bueno, bien, gracias por recibirnos allí. Perdóname. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Esto está de la época en que se construyó la facultad? Sí, correcto. No de la facultad, no. Esto está del año 1962, esta instalación, que es el canal de experiencias de arquitectura naval y que forma parte de nuestro laboratorio de hidrodinámica naval y oceánica. De 1962. Desde entonces, del año 1962, sí. Y desde entonces se ensayaron aproximadamente 300 modelos en toda su historia y muchos de esos modelos están por acá dando vueltas en las inmediaciones del laboratorio. Y ahí, por ejemplo, vimos el portacontenedores que te mostramos hace un ratito, sí. Hay un buque pesquero por acá, una lancha patrullera también de la Armada por ahí y alguna barcaza. Hay embarcaciones de todo tipo, desde veleros, remolcadores, pesqueros, buques de carga general, portacontenedores, etcétera, de todos los tamaños. bueno, ¿lo pones allí en el canal? Haces olas, ¿no? Con el, sí. Tenés la posibilidad de hacer olas, me imagino. Correcto. Sí, tenemos, los ensayos que hacemos son principalmente 3. El objetivo principal es fijarse cómo navega el buque y sobre todo medir la resistencia al avance que le hace el mar, digamos, cuando navega, o el río, o el agua en el lugar donde navegue. Entonces hay 3 tipos de ensayos. El más sencillo es el ensayo hidrodinámico de resistencia al avance. Ahí colocamos este modelo. Lo primero que hacemos en el puerto acá es ponerle los pesos y llevarlos a la condición de flotación en la que navega, ¿no? Entonces tenemos ahí unos pesos de plomo y los vamos ubicando de cierta manera como para que el centro de gravedad de esos pesos esté donde tiene que estar y el barco esté tan hundido como tiene que estar, el modelo. Después lo trasladamos al carro que vemos allá en el fondo y ese carro tiene un brazo con unos sensores que van a medir esa fuerza. Van a medir la fuerza, la velocidad, cómo se mueve el barco y demás. Entonces lo llevamos al carro, lo agarramos al brazo y después se hace lo que se llama el ensayo de tiro, que es el carro avanza y va midiendo la resistencia que le ofrece, en este caso, esta pileta. Sí. ¿Todo a qué escala, por ejemplo, es ese barco? Esta escala, este barco tiene 3 metros más o menos, es una escala cercana a 1 en 100, 1 en 150, depende el tipo. Estamos limitados en la longitud total, o sea, en este canal no podemos ensayar barcos, modelos de más de 3 metros. Pero bueno, según uno lo que quiere siempre es hacer el modelo más grande posible, entonces lleva la escala que lo aproxime a esa dimensión aproximada. O sea, se usan distintas escalas para distintos tipos de buques. Lo pones, una vez que lo pones allí, que ya va con la máquina y empieza a avanzar,
Esa es tu Correcto, tu empieza a segundo avanzar ensayo. a distintas velocidades. Sí, ese es un ensayo. También podemos hacer acá, porque este tanque de ensayos hidrodinámicos, también se le puede sacar agua y simular lo que es un ensayo en aguas restringidas, que es algo que pasa, por ejemplo, en el Paraná de las Palmas o en toda el río Paraná y Paraguay, donde hay poco calado. Entonces ahí se generan fenómenos hidrodinámicos que te tiran, la resistencia es distinta, entonces podemos hacer también eso. Y lo otro que podemos hacer, en el extremo, en la otra punta de esta pileta, está el generador de olas, Sí. y ahí simulamos olas típicas, justamente para ver cómo se comporta la embarcación navegando frente a un tren de olas. Sí. También le podemos agregar al modelo una hélice y hacer lo que se llama el ensayo autopropulsado, que es el buque navegando con una hélice que está girando. O sea, es muy diverso lo que podemos hacer. Y también tenemos en este momento montado sobre el carro otro tipo de experiencia, que es con una boya para generación de energía undimotriz, para el aprovechamiento de la energía de las olas y su conversión a energía eléctrica, con diversos usos en una plataforma offshore o en otras instalaciones. ¿Cómo? Ahí está montada la boya. Sí. Sí, esto es parte de una tesis doctoral de uno de los dos doctorandos que tenemos trabajando en el laboratorio. Uno de ellos trabaja con una cosa específica de los buques pesqueros, el otro está trabajando con esta boya de generación undimotriz. Pero esas boyas, perdón, me parece re interesante lo de las boyas. ¿Son boyas que hoy ya tenés en funcionamiento? Bueno, la energía undimotriz es un poco incipiente en el mundo. No es lo que pasa, por ejemplo, con la generación eólica, que ya está súper instalada en tierra y en el mar. La energía undimotriz está en una etapa un poco más temprana de su desarrollo en el mundo. Y bueno, las energías renovables van avanzando a distinto ritmo en función de sus posibilidades y en función de quién invierte en eso, ¿no? Pero bueno, la energía undimotriz está ahí, en una etapa temprana. Porque esas boyas, claro, deberían alimentar, de ahí tenés un problema de transporte de la energía, deberían alimentar, como decís, una plataforma o algo en el lugar. Correcto. Se puede imaginar una línea de transporte entre varias boyas hasta llegar a tierra. Podrías tener una situación así, podrías tener un conjunto de boyas que alimentan, por ejemplo, una plataforma offshore. Sí. En este caso esta es una boya de punto fijo. Pero podrías tener boyas, por ejemplo, que están en tierra, fijas, y articulan y se mueven desde ahí. Sí. Hay distintas posibilidades. Esta es una de ellas, la línea que estamos trabajando acá en el laboratorio. Sí. ¿Cuántos estudiantes tenés en ingeniería naval? En este momento en la carrera, te hablo de fuera del CBC, en la carrera de ingeniería acá en la Facultad de Ingeniería, tenemos entre 100 y 120 estudiantes en toda la carrera. Bien. Nosotros somos históricamente una carrera con pocos estudiantes, fue así, incluso en su época dorada éramos pocos estudiantes. Y bueno, ese es el número más o menos, 100. Este año tuvimos unos 20 inscriptos. Sí. Perdona, Marcos, ¿y cuál es la diferencia entre ingeniería naval y arquitectura naval? Bueno, en nuestro país está la carrera de ingeniería naval. Nuestro título original es ingeniería naval y mecánica. ¿Sí? Eso surge justamente viene a tu pregunta, es buena en el sentido de que en el mundo en general, o más bien en el hemisferio norte, tenemos la carrera, lo que es la arquitectura naval y la ingeniería marítima. La arquitectura naval más bien se ocupa de la forma de la hidrodinámica, de la estructura que soporta eso, y la ingeniería marítima se ocupa de las máquinas marinas, de todos los sistemas térmicos y mecánicos que transforman la energía del combustible, en electricidad, en fuerza propulsiva, etc. En nuestro país está la carrera de arquitectura naval en la Universidad Nacional de Quilmes. Bien. Y esa carrera en particular no es lo que yo te acabo de mencionar, sino que más bien se ocupa de embarcaciones livianas. Acá, Ingeniería Naval y Mecánica, o la nueva carrera de Ingeniería Naval, que se puso en funcionamiento este año, nos ocupamos de las dos cosas, de la hidrodinámica, de la estructura que lo soporta y de todas las máquinas marinas y de la operación de esos buques. ¿Se puede poner en marcha tenías la boya, me dijiste, con la máquina?
Sí, lamentablemente hoy Claro. no lo vamos a poder poner Bueno. en marcha porque esa olla está calibrada. Perfecto. Lleva tiempo calibrarla y sí, para ponerlo en marcha tendríamos que sacarla. Hay que pedirle permiso al futuro doctor también. Y por supuesto, y se enojaría nuestro doctorando si le descalibramos su equipo. Y Así la que bo- hoy no vamos a poder mostrarlo. Sí. Y la boya, por ejemplo, ¿qué es lo que tenés que calcular de la boya? Bueno, esta tesis doctoral se ocupa de lo que se llama caracterizar el comportamiento de la boya. Entonces, hay básicamente 3 ensayos que se hacen. Uno es encender nuestro generador de olas y ver Sí. cómo se comporta Ok. ante ese movimiento de olas, o sea, flota solo. Otro es empujarlo hacia arriba y hacia abajo e ir midiendo su comportamiento a medida que sube y baja. Y el otro es algo como que se libera, como si fuese una caída libre, y Sí. uno ve cómo se comporta después de esa caída libre. Y de esa forma caracterizamos su comportamiento, generando una base de conocimiento para que después quien desarrolle este tipo de tecnología tenga a mano el paper, la investigación que hace un doctorando de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Así funciona, sí. digamos, la investigación funciona así, Sí. digamos, se genera información que uno al fin y al cabo no sabe cuándo y de qué forma se va a usar. Sí. Perdóname, el egresado de Ingeniería Naval y Mecánica, ¿se queda en el país? No hay tanto astillero en la Argentina, lamentablemente. ¿Se queda en el país? ¿Trabaja de ingeniero mecánico? ¿Qué seguimiento tienen ustedes los egresados? Tenemos bastante seguimiento porque tenemos bastante trato. Como somos una comunidad chica, conocemos a todos. Pasa de todo. Lo cierto es que hoy todos nuestros graduados tienen trabajo acá, y no solo tienen trabajo, sino que tienen la posibilidad de ir buscando y cambiando de trabajos, porque hay mucha más oferta de trabajo Qué bueno. Perdón, hay mucha más demanda de trabajo que oferta de ingenieros. Qué bien. Sí, eso es una buena situación. Sí, yo quisiera que seamos muchos más en la carrera y que tener muchos más ingenieros navales. Es una También carrera muy pasa que difícil, Marco. nuestros graduados, Muy difícil como carrera. Sí. bueno, Sí. es que es muy completa, es Sí. una carrera muy completa, porque un barco, imagínate que un barco es como una pequeña ciudad, ¿no? Sí, Es una pequeña ya lo ciudad y una creo. pequeña fábrica también. Es una fábrica que funciona flotando, moviéndose y totalmente desconectada de su entorno. Es algo muy particular y muy, muy diverso. O sea, nosotros formamos ingenieros e ingenieras con múltiples capacidades y con una formación muy rica en diversas Ahora, disciplinas, ¿no? el ingeniero naval Eh, diseña, pues es cierto lo que vos decís, es una ciudad completa, que funciona fuera de cualquier entorno. ¿El ingeniero naval diseña absolutamente todo? Diseña gran parte. En general el diseño se da, digamos, de los sistemas a los componentes, digamos, ¿no? Como que diría como de arriba hacia abajo. Uno Sí. primero diseña el sistema y luego va diseñando específicamente cada uno de los componentes. Entonces, pero sí, o sea, nosotros en nuestra facultad enseñamos a diseñar prácticamente todo. Pero no es solo el diseño, digamos, ¿no? Es el diseño, es el proyecto, es la ingeniería, es la parte comercial que está detrás de esta actividad, es la administración naviera. Por eso te digo, es una carrera que cubre muchísimas disciplinas Sí. y los ingenieros navales, bueno, estamos detrás de todo eso en campos más o menos específicos Sí. según en lo que Mira qué bien. en lo que cada uno se especializa, ¿no? Y hoy te faltan ingenieros navales. Hoy faltan ingenieros navales, sin duda. Wow. Faltan ingenieros navales en el país, sin duda. Y a tu pregunta que me hacías hace un rato, sí, efectivamente, muchos de nuestros graduados lamentablemente se van afuera, lo digo Sí. un poco orgullosamente y un poco, o sea, con sentimientos encontrados, ¿no? Porque vemos que nuestros graduados se van a trabajar a los primeros astilleros de Holanda, de Alemania, de Italia, de España, y les va muy bien profesionalmente allá, porque nuestra formación es sólida. Lamentablemente, no tenemos suficiente industria acá en el país para que todos elijan quedarse acá, porque pueden elegir grandes astilleros del mundo y algunos eligen irse. Siempre lo que decimos Sí. es, bueno, si se van, vuelvan y traigan esos conocimientos Sí. acá, como se hizo al inicio de esta carrera, porque quienes crearon esta carrera a fines de la década del 40,
eran en general ingenieros de la Armada, que la Armada, con una visión muy clara, estratégica, los mandó a estudiar afuera. Los mandó a estudiar a Estados Unidos, a Alemania, estudiaron y luego volvieron y armaron la carrera. ¿Sí? Que primero fue una carrera de grado, después, perdón, de posgrado, después una carrera de grado. Pero es clave la visión estratégica de entender que a quienes formamos son un capital humano de nuestro país para desarrollar la industria, que fue una industria muy pujante a lo largo de nuestra historia y muy diversa, muy diversa. Hemos hecho de todo en nuestro país. Bueno, mil gracias por tu tiempo allí, por mostrarnos. Es una ciudad oculta la Facultad de Ingeniería. La verdad que nadie se imagina que hay 70 metros de una pileta para probar los cascos y los diseños de los barcos. Debe ser una de las pocas facultades yo no sé si en Sudamérica hay una facultad que tiene algo parecido. No, en Sudamérica tenemos 3. Hay algunas instalaciones en Brasil, en San Pablo y en Río, y una instalación en Chile, en la Universidad Austral de Chile. Y dentro de los que estamos asociados a la Asociación Internacional de Tanques Hidrodinámicos, bueno, somos 3 o 4 en Latinoamérica. Y la historia de nuestro canal se remonta a mucho antes, al año 1962 en su fundación. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho este espacio. Por favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, te robo un minutito nomás para comentar que bueno, este laboratorio, en el marco del programa Colaborar con Ingeniería, ha elaborado un proyecto de puesta en valor de sus instalaciones. El programa Colaborar es una puerta de entrada para recibir el aporte en equipamiento, el aporte para becas, investigación e infraestructura de personas e instituciones nacionales e internacionales para que puedan financiar proyectos específicos para el crecimiento de nuestros laboratorios y nuestra actividad de investigación en general. ¿Y dónde se comunican, dónde averiguan? Yo creo que para muchas empresas puede ser importante colaborar acá. Sí, la palabra clave es programa Colaborar. Lo pueden ver en el sitio oficial de la facultad. Sí. Ingeniero, y ahí tenemos mucho por crecer en este laboratorio. Muchísimas gracias por el tiempo y por mostrarnos algo que no se ve prácticamente. A ustedes. Por favor. Muchas gracias. Gabriel, gracias a vos también. Gracias, Marcos.